Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. Este día nos gozamos en la presencia del Señor adorando su precioso nombre, pero meditamos también en su palabra confiados y seguros de que Él escucha nuestra adoración, pero también quiere hablar a nuestros corazones. Meditemos ahora en la palabra del Señor. Les invito a acompañarme a la lectura en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 3 vamos a leer, para abreviar en este momento, solamente el versículo 19, pero en realidad estaremos meditando desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Dice de la siguiente manera este versículo: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones en esta hora. Háblanos, Señor, y edifica nuestros corazones para recordarnos los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Muchas gracias te doy, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo era sin duda un hombre apasionado por el ministerio, por la predicación del Evangelio y por la iglesia como tal. Siempre se esforzó, siempre luchó por cuidar de la iglesia, por bendecir la iglesia, por hacer todo lo que estuviera en sus manos para que la iglesia fuese bendecida a través de su vida. Pero Pablo no solamente hacía eso. Algo que podemos observar en todas sus cartas es que además Pablo es un hombre intercesor. Es un hombre que sabe orar, que sabe clamar a Dios, que sabe ponerse en la brecha para pedir por la iglesia. El versículo que leímos forma parte de un bloque que ya mencioné del versículo 14 por lo menos hasta el 19. En este bloque encontramos esta característica especial del apóstol Pablo en la que él intercede por la iglesia, en la que él presenta sus ruegos al Señor. Y dentro de esos ruegos yo puedo encontrar lo que está en el corazón de Pablo como objetivo para la iglesia. ¿Cuál es el propósito de su intercesión? ¿Qué es lo que pide Pablo por la iglesia? Lo que encontramos que pide Pablo por la iglesia es lo que hay en su corazón por la iglesia, su visión de qué debe tener la iglesia. Eso es lo que pide al Señor, y creo que la visión del apóstol Pablo sobre qué debe tener la iglesia en esa oración nos puede ayudar a nosotros también a entender los propósitos de Dios para nosotros, el objetivo que debe tener la iglesia, aquello por lo que debemos luchar, aquello por lo que debemos trabajar, aquello por lo que debemos incluso interceder para recibir, pero también para que toda la iglesia de Jesucristo lo pueda recibir. Quiero hablarles entonces de estos objetivos. El versículo 19 lo he leído porque revela el último de estos tres objetivos, y lo podemos ver claramente señalado por lo menos en tres expresiones que están presentes en estos versículos del 14 al 19, aunque el pasaje cierra hasta el versículo 21. Hay tres expresiones que quiero llamar a su atención hacia ellas. Es la misma repetida en tres veces. Una expresión que está presente que dice: ¿para qué? Esta expresión es la que nos va a decir el propósito. Pablo ora al Señor, Pablo pide al Señor, pero en esa petición que él hace, él presenta un ¿para qué? Él intercede al Señor ¿para qué? Él intercede al Señor para que suceda esto, para que suceda aquello, para que pase esto o lo otro. Y esos para qué son los que nos van a llevar en esta mañana para meditar en la palabra de nuestro Dios a través de estas reflexiones. El primer para qué lo encontramos en el versículo 16. Déjenme hacer la lectura para que entendamos el contexto de la oración del apóstol Pablo. Desde el versículo 14 dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir,
Esto es lo que les voy a decir enseguida, es la razón por la que yo oro todos los días. Por esta razón es que me acerco al Señor, por esta razón es que intercedo por ustedes. Y aquí viene entonces las peticiones de Pablo a favor de la iglesia, los ruegos de Pablo pensando en el pueblo del Señor son los siguientes: ¿para qué? Y dice este versículo: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué expresión tan preciosa, tan poderosa del apóstol Pablo. Veámosla detenidamente. Lo primero que quiero señalar es que Pablo acota una expresión separada, pero no es parte del propósito. Es solamente para complementar la idea del apóstol Pablo, porque él dice: para que os dé. Y luego hace un señalamiento sobre cómo es que va a dar, pero no nos dice todavía qué es lo que va a dar. Nos dice cómo lo va a dar: conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, que él está seguro de que Dios puede darnos todo lo que él va a pedir, porque él tiene todo eso. Pablo dice: para que os dé, pero luego dice: yo sé que pido lo que pido porque sé que Él lo tiene, porque sé que está en su poder, porque sé que está a su alcance, porque eso que yo le voy a pedir a Dios es algo que Él tiene en abundancia en el cielo, y que por eso sé que Él lo puede hacer, porque Él tiene esas riquezas en su haber, en su posesión, y por eso es que me atrevo a pedírselas al Señor. ¿Qué es lo que Pablo pide? ¿Qué es lo que Pablo solicita de Dios como su primera intercesión a favor de la iglesia? Él dice: para que os dé, conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos. Esto es lo primero que el apóstol Pablo pide: el ser fortalecidos. La oración de Pablo es entonces una oración en la que él le pide al Señor: fortalece a la iglesia, fortalécela, dale fuerza, dale, Señor, quita de ellos toda debilidad, quita de ellos toda incertidumbre, quita de ellos todo aquello que los pueda estar limitando, dales fuerza, fortalécelos, Señor. ¿Con qué los va a fortalecer? Con poder. Con poder. No solamente entonces fortalecernos es quitar la debilidad, sino es poner en su lugar poder, fuerza, ánimo, energía, disposición, coraje, ganas por seguir adelante en la obra del Señor. Y esto no es algo que surge de la noche a la mañana, de nuestra propia capacidad, es algo que viene de Dios. Por eso es que el apóstol señala y dice: en el hombre interior. Dales poder en el hombre interior. Esta es la petición del apóstol Pablo: Señor, fortalécelos. Señor, dales poder, pero dales un poder desde adentro hacia afuera. Dales un poder que los sustente, que los ayude, no que sea una apariencia nada más, no que sea solo algo por fuera, sino que sea algo que venga desde lo más profundo de su ser y brote y fluya hacia todo lo demás en sus vidas. Pero ¿cómo es que este poder, cómo es que esta fuerza puede surgir de nosotros? Lo dice el mismo versículo: por tu espíritu. Por su espíritu, dice este versículo. Es decir, que Pablo está consciente que Dios puede fortalecernos, puede darnos poder, puede generar esta fuerza desde lo profundo de nuestro ser, porque su Espíritu está con nosotros, porque su Espíritu está dentro de nosotros, porque su Espíritu habita en nosotros y Él se glorifica en medio de su iglesia, porque Él puede hacer que su Espíritu Santo corra dentro de nosotros con poder, fortaleciéndonos. Este es el primer para qué del apóstol Pablo. Esto es lo que él ruega al Señor, esto es lo que él pide al Señor, esto es lo que él clama al Señor. Por esto dice él: doblo mis rodillas, porque quiero ver una iglesia fortalecida, porque quiero ver una iglesia empoderada, porque quiero ver una iglesia no con apariencia, sino con profunda vida espiritual, y porque quiero ver una iglesia donde el poder del Espíritu se haga presente en sus vidas.
Esta es una declaración impresionante y poderosa. Es el primer para qué. Pero hay un segundo para qué, justo en el siguiente versículo. El versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Ahí termina en realidad todo este para qué. No termina antes. Ahí termina este para qué. Es un para qué muy amplio. De hecho, es tan amplio que tiene dos expresiones en realidad, dos para qués en su interior. El primer para qué está presente desde el principio: para que habite Cristo. Este es el primer para qué, pero tiene sus elementos que lo adicionan, que lo complementan. En primer lugar, este para qué es la señal de que Pablo ruega al Señor que sea Cristo el centro de nuestras vidas, que sea Cristo el motivo y el motor que impulse nuestros corazones cada día. Este es el mensaje prioritario y esta es la oración número 1 del apóstol Pablo: Cristo, 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 Cristo. Predicar a Cristo, hablar de Cristo, pensar en Cristo, vivir como Cristo, y eso es lo que él anhela para el pueblo del Señor. Y por eso ora todos los días por las iglesias que él ha fundado, por eso ora todos los días por la obra de Cristo, para que Cristo habite dentro de cada uno de nosotros. Pero amplía la expresión, no se queda ahí nada más. Él dice que habite Cristo por la fe. Siempre ha sido por la fe. Nunca ha sido por nuestras obras o por nuestras habilidades o por nuestros recursos. Siempre ha sido por la fe en nuestros corazones que puede Cristo habitar en nuestras vidas. Pero además, este mismo para qué añade como el primero un elemento que complementa, que explica lo que va a pedir enseguida. Este para que habite Cristo por la fe en nosotros tiene dentro de sí mismo ya una primera ventaja: que podamos ser arraigados y cimentados. Habitar Cristo en nosotros es la oración de Pablo para que podamos mantenernos firmes en Cristo. Ven, hay aquí ya un doble propósito presente. La prioridad, el para qué, el objetivo, la meta es que habite Cristo en nosotros. Esa es la oración de Pablo, pero esa tiene otra petición adicional. Esa petición, ese para qué, tiene otro propósito todavía por debajo, para que al habitar Cristo en nosotros, sobre esta fe que estamos parados, podamos ser arraigados y cimentados. Esa es la idea de Pablo. Entonces Pablo pide: Señor, que habite Cristo en ellos, Señor, que habite Cristo en ellos, que tengan la fe en sus corazones para que habite Cristo en ellos, con el otro propósito de que, sabiendo que Cristo habita en nosotros, seremos entonces arraigados. No seremos fácil de levantar, no seremos fácil de desarraigar de nuestra fe. Seremos cimentados como buen edificio y creceremos y seremos edificados sólidamente, porque la base es Cristo. Por eso es que aquí puedo encontrar este doble propósito en esta primera petición: para que sea Cristo habitando en nosotros. Pero no termina la idea. Pablo sigue hablando con este mismo para qué. Una vez que Cristo habite en nosotros, una vez que estemos arraigados, que estemos fundamentados en amor, por cierto, una vez que esto pase, este para qué todavía tiene otro resultado. Dice el siguiente versículo, el versículo 18, seáis plenamente capaces. Entonces fíjese cómo está toda la expresión. Para que habite Cristo
por la fe en vuestros corazones, a fin de que, ¿se dan cuenta? Está hilado, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ahora viene el otro beneficio, ahora viene la otra petición, ahora viene el otro ruego, seáis plenamente capaces de comprender. Aquí está el otro objetivo, que seamos capaces. Dentro de este para qué, la prioridad es que habite Cristo. Pero una vez que Cristo habita dentro de nosotros, hay otros objetivos que se van a ir alcanzando, que se van a ir desarrollando. El primero es que seamos arraigados y cimentados en amor, pero después la prioridad final de esta parte es que seamos capaces. ¿De qué debemos ser capaces? Bueno, antes de llegar a de qué debemos ser capaces, el apóstol nos habla de que esta capacidad que él espera que nosotros alcancemos, que él ruega que nosotros alcancemos, no es una capacidad que vamos a lograr solos. Dice él en este versículo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Me gusta esa expresión, me gusta porque es imposible que un cristiano pueda alcanzar esta meta por sí mismo. Él lo sabe. Por eso es que él ora al Señor y le dice, Señor, que lo logren, Señor, que lo logren, que sean capaces, que lo puedan comprender. Pero no lo van a comprender solos, tienen que hacerlo juntos, tienen que ser todos los santos, toda la iglesia tiene que lograrlo. Nadie se puede quedar rezagado, nadie puede quedar en el olvido, nadie puede quedarse paralizado. Todos tenemos que lograrlo. No es algo que voy a lograr yo solo, no es algo que van a lograr solo los líderes, no es algo que van a lograr solamente los jóvenes o los adultos, es algo que tenemos que lograr todos juntos. ¿Y qué es eso que él dice que tenemos que lograr? Dice, ¿cuál sea? ¿Cuál es? Eso es lo que tenemos que lograr. Conocer, que seamos capaces de conocer y de comprender cuál sea, ¿qué cosa? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué cosa? Del amor. Y de conocer, dice el siguiente versículo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Si se fijan, entonces, este segundo para qué empieza señalándonos y diciéndonos para que habite Cristo. Y termina con Cristo también, este segundo para qué. Para que seamos capaces, no solamente de que Cristo habite en nosotros, y esto logre el propósito de arraigarnos y fundamentarnos, cimentarnos en Él, en amor, a través de la fe, sino que seamos capaces de alcanzar a comprender con Cristo habitando en nosotros cuál es la dimensión sobrenatural del amor de Cristo. Me gusta la forma en que el apóstol Pablo señala estas dimensiones. Generalmente hablamos de 3 dimensiones y por ahí hay un libro antiguo también que habla de una 4ª dimensión. Pero miren, más allá de ese libro que no tiene nada que ver con esto, este versículo nos da 4 dimensiones. Que seamos capaces, dice él, de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Normalmente son 3, pero él señala 4. No quiero detenerme mucho ahí, pero quiero mostrarles cómo la capacidad de lo que él está hablando es algo que no se puede comprender tan fácilmente. Para poder comprender lo que Él quiere, lo que Él le pide a Dios que comprendamos, no es algo fácil, no es algo sencillo. Para poder alcanzar a comprender esto de lo que Él quiere, que nosotros alcancemos esta sabiduría, esta comprensión, para que logremos ser capaces de comprender esto de lo que Él habla, es difícil. Es difícil. Y la muestra es precisamente estas 4 características que él define aquí y que tardaríamos mucho tiempo más del que tenemos ahora para reflexionar en ellas. Pero solamente las muestro ahora para que ustedes vean cómo es tan difícil comprender lo que él pide. Y por eso le dice al Señor, Señor, yo quiero que ellos comprendan esto, que ellos sean capaces de comprender esto. Pero para eso
Y aquí vamos a ir hacia atrás. Para eso, número 1, no lo pueden hacer solo con todos los santos, ¿sí? Número 2, tienen que estar arraigados y cimentados, y tiene que ser en amor, y luego tiene que ser en fe, y todo esto tiene que ser, para poder comprender aquello, tiene que estar Cristo dentro de ellos, tiene que habitar Cristo dentro de ellos. Y eso nos va a llevar a la capacidad, todo esto nos va a llevar a la capacidad de alcanzar a comprender el amor de Cristo. El amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Y cuando logramos este conocimiento, que excede, dice el apóstol Pablo, a todos los conocimientos que el hombre pueda adquirir en sus años aquí en la tierra, llega el último para qué, el último objetivo del apóstol Pablo en sus oraciones, el último de sus clamores en sus oraciones. Este es el objetivo final de su intercesión para con nosotros, para con la iglesia de Cristo. Y él dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el objetivo final. Esta es la meta. Esta es la intercesión suprema del apóstol Pablo, para que seamos llenos. Y la llenura es lo contrario a estar vacíos, a estar huecos. Estar vacíos, estar huecos es no tener sentido, es no tener propósito. Estar llenos es tener un objetivo, es tener un propósito, es tener una vida, es estar plenos, como dice en la siguiente expresión. Porque lo que él nos dice es que nosotros podemos alcanzar a ser llenos. ¿Pero llenos de qué? De todo, dice el apóstol. Todo, absolutamente, todo lo que nosotros necesitemos. Todo lo encontramos en la plenitud de Dios. El Dios que es pleno, el Dios que lo puede llenar todo, el Dios que ocupa todo lo que el espacio que nosotros necesitemos que Él ocupe. Todo Dios lo puede llenar. Cualquier vacío de tu alma, cualquier dolor de tu corazón, cualquier angustia de tu espíritu, Dios puede llenar todo de nosotros. Y cuando Dios lo llena todo, cuando Dios lo ocupa todo de nosotros, no surge otra cosa de nuestros labios y de nuestro corazón que no sea una expresión de gratitud y de adoración. Cuando alcanzamos a comprender este conocimiento que excede a todos los que hemos adquirido en los años vividos, entonces fluye de nosotros una expresión de humildad y de gratitud y de adoración a este Dios, a este Cristo que habita en nosotros. Cuando entendemos que su amor nos ha llevado por el camino de la gracia, de la misericordia, de la fe, cuando entendemos que realmente el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y del universo, habita dentro de nosotros, cuando comprendemos, cuando entendemos perfectamente que Él está aquí con nosotros, fortaleciéndonos, llenándonos de poder a través de su Espíritu, cuando entendemos que esta es la intercesión de Pablo, pero también es el corazón de Cristo anhelando esta realidad para nuestras vidas, cuando esto surge, entonces tal y cual como Pablo, nosotros habremos de levantar una canción
canción de gozo, de júbilo y de adoración con Pablo y toda la iglesia de Éfeso y de la iglesia universal para declarar lo que los siguientes 2 versículos nos expresan. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pablo ha pedido, Pablo ha rogado para que sean fortalecidos, para que habite Cristo, para que comprendan el amor, para que sean llenos, pero aún ha entendido que el Dios a quien Él pide, el Dios a quien Él suplica, es capaz de hacer mucho más de lo que Él pide. Y entonces entiende que ese Dios es poderoso, es glorioso, es grande, es sublime, es perfecto. Y así es como Él prorrumpe en este cántico y en esta expresión de júbilo, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Adorar al Señor es entonces el resultado natural de entender que esta intercesión representa el objetivo de Dios, no solo el objetivo del apóstol Pablo. Esta oración de Pablo, esta súplica de Pablo ha sido puesta por Dios mismo en él, porque el primero que anhela fortalecer tu vida es Dios. El primero que anhela habitar en tu vida es Cristo. El primero que anhela que tú comprendas su grande amor es el Señor. El primero que desea llenar toda tu vida de su plenitud es el Dios Todopoderoso. Así que gocémonos y adoremos y bendigamos su precioso nombre, poniéndonos a sus pies para hacer que Él cumpla en nosotros esta su oración, esta su petición, el anhelo de su corazón. Oremos al Señor y digámosle: Señor, aquí estoy, fortaléceme en el poder de tu Espíritu. Aquí estoy, Señor, habita dentro de mí. Aquí estoy, Señor, ayúdame a fundamentarme, a cimentarme, a arraigarme en el amor de Cristo y a comprender aquello que mi mente no alcanza a entender, pero que contigo podré disfrutar de esa plenitud del amor de Cristo dentro de nosotros. Que esto nos lleve ahora mismo también a expresarle nuestra gratitud y nuestra adoración. Bendito Señor, te adoramos y te exaltamos. Toda gloria y toda honra te pertenecen a ti, porque tú eres digno de ellas, Señor. Recíbela, oh Dios, de nuestros corazones y permite, Señor, que la oración de Pablo sea también hoy nuestra oración, entendiendo que esta oración es también el anhelo de tu corazón para con nosotros. Fortalece a tu iglesia en el poder de tu Espíritu, Señor. Habita dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer crecer la fe en nuestros corazones para arraigarnos y cimentarnos en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, para alcanzar a conocer y a comprender lo grandioso, lo glorioso de tu amor indescriptible a nuestro favor. Que este conocimiento, Señor, nos lleve a la plenitud de Dios, llenando nuestras vidas de ti y habitando en ti, por ti y para ti. Y que esto, Señor, nos haga levantar una exclamación de júbilo y de adoración a tu precioso nombre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gloria a ti para siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que
su nombre sea exaltado y glorificado en nuestros corazones. Sigamos adelante, alcanzando los propósitos, los objetivos de Dios, y sigamos intercediendo para que estos ¿para qué? Se hagan realidad en cada uno de nosotros. El Señor les bendiga.